Yaísa Estrada Velma, de la CPIV Valencia. Señora. Gracias, señora Presidente. Como una mujer afrodescendiente, libre, cubana, hoy levanto mi voz por aquellos a quienes se les ha intentado arrebatar todo: su libertad, su dignidad y hasta su humanidad. Hoy hablo por los presos políticos afrodescendientes en mi país, hombres y mujeres que han sido castigados no solo por pensar diferente, sino por atreverse a existir con voz propia. Denuncio el asedio constante, la vigilancia, la persecución. Denuncio las torturas físicas y psicológicas que buscan quebrantar el espíritu de quienes no se rinden. Orais Estrada es una voz emergente dentro del activismo cubano contemporáneo que ha centrado su denuncia en una de las contradicciones más incómodas del sistema: la persistencia del racismo en un Estado que se proclama oficialmente antirracista. Desde una perspectiva crítica, Estrada expone cómo el totalitarismo cubano no solo silencia el disenso político, sino que también invisibiliza y desarticula las demandas específicas de la población afrodescendiente. Recientemente llevó estas denuncias al Foro Permanente de Afrodescendientes de las Naciones Unidas, donde visibilizó en un escenario internacional la exclusión racial en la isla, desbordando el cerco narrativo del régimen y situando el problema en el debate global. Nosotros, el que no tiene de Congo, tiene de Carabalí, pero el régimen siempre ha intentado transgiversar toda la historia en Cuba. Nunca se fue racismo, nunca se ha ido el racismo. Siempre hemos sido utilizados y mecanizados. Lo que pasa es que nuestra propia voluntad, nuestra propia cosa, que tenemos esa idiosincrasia que tiene el cubano de estar juntos, de familiarizarse, el que no tiene de Congo, tiene de Carabalí. Mis amigas eran blancas. Y yo he vivido el racismo en mi propia familia. Con esta negra no vaya, que con esta negra vas a tener problemas. Entonces, sí que hay racismo. Mientras en Cuba esas cosas se digan, o tú, un negrito. Oye, a mí se me ocurrió decir que me gustaba un negrito. Se me ocurrió decir que me gustaba un negrito, pero un negro prieto, un negro que yo veía hermoso. Vamos, yo lo veía como Tingo Talango, como los muñequitos que lo ponían de Tingo Talango. Yo estaba enamorada de ese negro desde chiquitita. Y a mí me quitaron de la cabeza al negro. Me lo quitaron. Me lo quitaron porque me dijeron que pa' negro mis zapatos, que pa' negro esto. Y mientras eso sí, que el negro atrasa, mientras en Cuba se siga diciendo eso. ¿Y te acuerdas de cuando Ligia Elena está contenta y su familia está asfixiada? Que sonó muchísimo en Cuba. Eso era crítica, crítica a la blanquita que se juntara con un negrito. Eso era fuertísimo. Es decir, en Cuba nunca se ha ido el racismo. No me gusta hablar de mí. El trabajo de mí se verá a través de mi pueblo, que es el único que puede decir, esta es la mujer que va a hablar por nosotros, pero yo no fui ahí para eso. Yo fui ahí a hablar por mi pueblo cubano. Y no me siento mal de que me hayan tomado ahora en cuenta. Nunca es tarde, para mí es importante que lo hagan, aunque sea tarde, pero que lo hagan. Pero lo que no puedo permitir, eso sí, la verdad lo digo aquí, es que yo me llamo Orais Estrada. Y que cuando se mencione a una activista que haga algo así, que ha sido historia para Cuba, no se diga el nombre de las cubanas que estuvimos ahí. Como digo, Orais Estrada, digo Yaneli, digo Matienzo, digo todas las cubanas que estuvimos ahí haciendo historia para Cuba. Entonces, en ese aspecto aclaro que no tengo ningún problema ni con periodistas ni nada. Me limpié para esta lucha, me limpié de egocentrismo, me limpié de protagonismo. Entendí que mi pueblo cubano es el protagonista en esto, que los presos políticos cubanos son los protagonistas. Y sí,
los afrodescendientes, este foro, porque ya he ido a unos cuantos, he ido a unos cuantos foros, he ido unas cuantas veces, de hecho ahí yo estaba sancionada un año para poder asistir a la ONU, hasta que me levantaron la sanción con mi compañero Leo Juvier Hendry y otros compañeros más cubanos que nos preparamos para ir a estos foros y a estos eventos en los cuales afrontamos al régimen. Y esta vez yo pude alzar la voz, y no solamente alzar la voz, yo denuncié a la dictadura, lo denuncié en su propia cara. Esto nunca había pasado y no es que quiero que me reconozcan nada, pero sí que digan, Orais Estrada hizo esto. Y lo hice, es que lo hice. Yo denuncié. Yo no dije, en Cuba está pasando esto, yo con mis palabras usé un tono porque ahí es todo protocolar, ahí están esperando a que tú nada más que digas algo como régimen y me silencian, porque yo nada más que tuve que decir régimen totalitario y me silencian, y en ese mismo momento a mí el régimen tocó las tumbadoras, ahí bim bam, las tumbadoras no, a ellos les queda muy grande tocar las tumbadoras, pero sí tocaron, y sí pensaron que iba a saltar una negra chusma, barrio bajera, a gritarles y a chillar consignas. Y yo he estado mucho tiempo preparándome para que esto pasara. Y gracias a una persona que tenía al lado mío, se llama Leo Juvier Kendi, que él movió todo lo que había que mover para que mi voz ahí pudiera llegar. La voz de Orais Estrada se ha levantado con fuerza en numerosos escenarios internacionales. Su discurso, además de significar el estado de marginalización al que ha sido sometida la población afrodescendiente cubana, también es un grito a favor de la liberación de los presos políticos, la democracia en Cuba y la libertad de todo el pueblo cubano. Su trabajo se ha centrado en ayudar y unir. Ellos nos utilizan. Ellos a nuestra raza siempre la han utilizado. Siempre han hecho una historia no real y además de convencimiento. Es decir, ellos siempre han sentido que nosotros debemos estar agradecidos a la revolución. Y justo en este foro fueron cubanas afrodescendientes a favor del régimen genocida de los Castro Ruz y Díaz-Canel. Y fueron ahí para decir que la revolución contaba con muchos artistas cubanos, es decir, que la revolución había hecho artistas cubanos, que la revolución había hecho deportistas de élite cubanos, es decir, que la revolución había hecho de los negros, es decir, ella dijo que lo que yo dije en 2 minutos, que fue mencionar a toda Cuba en 2 minutos. Ahí yo hablé de nuestra religión, hablé de nuestra cultura, hablé de la familia cubana, de cómo somos avasallados. Es decir, la revolución de Cuba, los negros no le debemos nada. Hemos seguido siendo esclavos y seguimos siendo esclavos. Seguimos encadenados. Seguimos dentro de las mazmorras. Claro que somos los marginados. Claro que hemos sido los más castigados y claro que seguimos siendo los más utilizados en todos los aspectos. Los trabajos para los cubanos negros es el de reprimir a su propio pueblo. Somos la mayoría. Y ese estigma que tenemos, como los cubanos no nos demos cuenta, sobre todo los afrodescendientes, y que pongan de que defender nuestra raza es cosa de comunista o cosa de socialista o cosa de política. Yo lo dejé claro en ese foro. No se trata de políticas. Se trata de defendernos y alzar la voz sin miedo. Y yo no tengo miedo. El régimen totalitario que usurpa el discurso de la justicia social ha instrumentalizado a los afrodescendientes utilizándonos como símbolo, mientras en la realidad reprime, encarcela y margina. El proyecto Afrocuba Avanza es un proyecto que nace a raíz de que yo digo, por los negros nadie habla.
Y entonces sabes que hay muchas cosas ahora, de proyectos para Cuba, de gobierno fuera y tal. Y de esto me gustaría plantear tantas cosas, pero todavía no lo he presentado en el Parlamento cubano. Estoy esperando a que me llegue ese turno. Después que me llegue ese turno, sí voy a poder hacer declaraciones sobre este proyecto. Pero sí, ya voy trabajando con toda mi raza, con todos los cubanos que se me están uniendo en este proyecto, y estoy llamando a todos, a toda mi raza, a todos los afrodescendientes, a todos los que quieren alzar la voz y luchar también por nuestra raza. Porque como decimos nosotros, oye, el pastel se lo quiere dividir todo el mundo y nosotros vamos a seguir igual. Los negros vamos a seguir siendo, vamos a estar sin voz. Yo no sé si mi proyecto en el futuro se pueda convertir en un partido o en qué, pero de momento lo estoy haciendo en un movimiento para que se acerquen todos los de nuestra raza y defender nuestros derechos. Tienen que ser reconocidos. Nuestros derechos como cubanos hemos sido, los cubanos tienen que saber, afrodescendientes, que nosotros hemos sido, es decir, los crímenes de lesa humanidad en el mundo hemos sido el más gran crimen de lesa humanidad que se ha hecho en el mundo entero, ha sido la que se ha hecho contra nuestra raza. Y eso, los negros cubanos, o muchos no lo saben, o muchos no lo defienden, y aquí estoy preparándome para poderlo hacer. Es decir, cabe todos, cabe toda la religión de nuestra raza, caben todos, afrodescendientes, caben todos. Hay muchos blancos que me dicen, oye, yo quiero estar ahí, yo quiero estar ahí, yo quiero estar ahí, pero imagínate, ¿no? Tendrán todo mi apoyo y el apoyo de ellos también, que recibiré. Pues CPIV es muy importante, es una organización la cual no pudieron amedrentar el régimen de Cuba, porque fue como que me presenté en el foro afrodescendiente. Se llama Cubanos por el Progreso y la Integración en Valencia. Es esta organización que nació ese 20-21 de julio, y ahí estamos. eh, eh, en todo, para eso, para integrar al cubano, para ayudar a todo el cubano que se queda varado fuera del trabajo que yo voy realizando. Cualquier cubano que está en Valencia me llaman para cómo hacer la documentación, necesitan alimentación, cubanos que vienen y están en la calle, no tienen ni cómo ducharse porque llegan de fuera y no saben dónde pedir ayuda. Las ayudas en España para los cubanos son escasas, por decirte que prácticamente son nulas, son cero. A los cubanos no reciben ningún tipo de ayuda y esto es duro, entonces intento ayudarles, asesorarles, buscándole abogados que se acercan a mi organización, que no es ONG, no es ONG. Esa organización prácticamente la mantengo yo sola, y lo digo así pública, la mantengo yo sola, con todos los miembros cubanos que se acercan a mi organización, y muchos tienen problemas, sí, son vulnerables. Más bien les ayudo yo. Este no es solo un reclamo político, es un grito desesperado de ayuda a todos ustedes aquí presentes. Es un llamado a la conciencia del mundo, porque ningún sistema puede llamarse justo mientras encierren a quienes sueñan, a quienes crean, a quienes luchan por soltar el lastre de 400 años de esclavitud. La libertad no se negocia, la dignidad no se reprime, la historia no olvidará. Mis hermanos, mis hermanas, mis ancestros, esta es la realidad que vivimos los afrodescendientes en Cuba. Nadie habla por Cuba, y la libertad de Cuba viene desde nosotros, desde que no nos callemos.